y Democracia TV para todo el mundo. Siete 49 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Le invitamos a un diálogo partiendo por hechos positivos que hay en el país. La semana anterior entrevistábamos precisamente al día siguiente de lo que ocurriera en el Senado americano. Y el gobierno de inmediato, a través de Cancillería, dio un comunicado expresando su satisfacción por la aprobación unánime de la Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos del 2022, tramitado la semana anterior en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, según informó el jueves pasado la Cancillería ecuatoriana. ¿Qué significado tiene esta noticia positiva para el Ecuador, que contrasta, más allá de este hecho positivo, lo que pasa cuando ese mismo día la Asamblea, de manera impresentable, niegue el proyecto de ley de inversiones? ¿Qué significado tiene esta Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos? Canciller Holguín, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. Definitivamente es una buena noticia para el país. Es una ley que fue presentada por los senadores Bob Menéndez, quien es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, por el senador Jim Risch, Tim Kaine, Marco Rubio. ¿Y qué hace especial a esto? Que es una acción bipartidista que tuvo un apoyo unánime y ahora pasa al Pleno del Senado para su votación final. Creo que marcamos un hito con esta ley que pone al Ecuador específicamente como una prioridad de política pública en diferentes ámbitos. Traza una estrategia de fortalecimiento entre la cooperación de Estados Unidos y el Ecuador en varios temas de interés mutuo. Como los más importantes, resaltaría no solamente este concepto que han puesto en la ley de fortalecimiento de instituciones democráticas, sino también de la promoción del crecimiento económico inclusivo. Y tiene una parte muy importante para continuar y profundizar con alta prioridad ahora para Estados Unidos la cooperación en temas de defensa, de seguridad, de lucha contra el crimen organizado y capacidades en conjunto para enfrentar la corrupción. Como usted lo menciona, es la verdad sorprendente, mientras aquí se niega una ley en Estados Unidos de manera unánime en un hito importante a través de una votación bipartidista, se aprueba una ley poniendo al Ecuador como una alta prioridad para la política pública. Canciller Holguín, ¿qué significado y cómo se va a beneficiar el Ecuador una vez que esta ley sea refrendada por el Pleno del Senado y luego el presidente Joe Biden la promulgue como ley? Los temas concretos se traducen, por ejemplo, en que se ha logrado en los temas de cooperación en defensa tener herramientas de cooperación para el Ecuador a nivel de infraestructura. En esta primera fase, inclusive dentro de la discusión en la comisión, se ha pedido la donación de 2 buques para el Ecuador. El tema de alta mar tiene una doble misión para nuestro país en términos de esta cooperación. La primera, la protección de nuestras áreas marítimas, el apoyo a lo que fue la suscripción del decreto ejecutivo que pide al Ecuador proteger o obliga al Ecuador a proteger la reserva marítima Hermandad de casi 200 kilómetros cuadrados, perdón. Entonces, un área es la protección ambiental en esta iniciativa que ha tenido el gobierno ecuatoriano, y por el otro lado, la lucha contra el tráfico de drogas en términos de seguridad y defensa marítima que salen por nuestros puertos o van de tráfico a través de nuestras aguas hacia Estados Unidos o hacia Centroamérica. Luego tenemos temas importantes en comercio, cuando se pone al Ecuador como una
alta prioridad, por ejemplo, en temas comerciales y económicos, más allá de que Ecuador perdió hace años su oportunidad de tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hoy se prioriza la posibilidad de tener algunas preferencias que puedan, a través de esta ley, obligarse también compromisos mutuos para tratar preferencias arancelarias, entre algunos otros hitos que los estamos trabajando con el liderazgo de nuestro ministro Julio José Prado y también con el liderazgo de Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, porque es como digo, es una buena herramienta para que Estados Unidos priorice esta relación con Ecuador. Canciller, ¿esta ley permitirá también el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción del crecimiento económico inclusivo? Así es, como comentaba antes, hay una alta prioridad, por ejemplo, para lo que es empoderamiento de temas comerciales, cadenas de producción hacia Estados Unidos. La semana pasada Ecuador tuvo un hito con una multilateral a través de una entidad privada acá, entidad financiera privada como Banco Pichincha, que lanzó un bono para emprendedoras mujeres. Esto lo ve con buenos ojos de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con cooperación para grupos vulnerables a nivel de financiamiento de cadenas productivas que puedan exportar a Estados Unidos. Es decir, hay un panorama bastante amplio que con una ley que habla de un país en específico se convierte en una herramienta donde el Ecuador tiene la posibilidad de presentar innumerables proyectos para el desarrollo comercial, entre otros temas. Canciller, también se menciona que esta ley va a beneficiar en las iniciativas de conservación del medio ambiente. ¿Cómo se podrá capitalizar esto? El Ecuador ha venido presentando una serie de iniciativas que han tenido un impacto global importante. La más importante, indudablemente, la que se hizo en Glasgow en el pasado mes de noviembre, donde la Reserva Hermandad fue presentada al mundo, y a raíz de aquello hay mucho apoyo de Estados Unidos para poder tener la posibilidad de estos bonos azules para protección de nuestros océanos y y adicionalmente para tener un canje de deuda que pueda marcar un hito financiero importante para el Ecuador. Estamos trabajando con el DFC de Estados Unidos para que este bono se concrete, y ahora con esta ley hay una priorización de ese tipo de herramientas. Estamos trabajando también en una siguiente etapa, que es la protección de nuestros bosques amazónicos. El ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique, tiene una iniciativa dentro de un cronograma de trabajo que nos permite tener la posibilidad de presentar a Estados Unidos herramientas de protección que con su cooperación tanto técnica como económica pueden ser ejemplares a nivel mundial. Así que meter estos temas dentro de la ley, de la discusión de esta ley ha sido vital. Como mencionaba antes, ejemplos como los de los 2 buques que vamos a tener tienen un doble impacto. Por un lado, el tema de defensa y seguridad, sin olvidarnos la priorización de lo que significa la protección ambiental, que para Ecuador y para el gobierno del presidente Guillermo Lasso es una alta prioridad. ¿En qué tiempo se estima, señor Canciller, que el Pleno del Senado lo apruebe y luego vaya donde el presidente Biden para su promulgación? Esperamos que sea en el corto plazo. De aquí, básicamente, lo que necesitamos es que una vez que el Comité de Relaciones Exteriores lo aprobó de manera unánime, se pone a consideración del Senado. Cuando éste lo aprueba, pasa a la Cámara de Representantes, igual primero al Comité y luego al Pleno, y después lo firmaría el presidente Biden. No hay plazos definidos para el proceso, pero hay que entender que lo que hemos logrado es que sea un proceso expedito. El haber tenido entre la aprobación de la presentación del proyecto ante el comité y la aprobación en el comité del Senado menos de 30 días, nos da una idea de que quizás para la Cumbre de las Américas en el mes de junio
pudiésemos tener una ley ya promulgada por el presidente Biden. Y quizás con un hecho inédito, el acuerdo entre los dos partidos, republicano y demócrata, que por unanimidad impulsan en el Senado, canciller. Esa es la mayor ventaja de esta ley, que más allá de las diferencias que han existido a nivel legislativo este año en Estados Unidos, entre los dos países hubo una unanimidad de criterios y de apoyos para la promulgación de esta ley. Creo que esto es lo que marca el hito, el posicionamiento que tiene Ecuador en este momento para los Estados Unidos es muy importante. Yo viajaré esta semana a Washington para mantener varias reuniones de alto nivel el día jueves y viernes, y creemos que la relación, como lo hemos mencionado anteriormente, pasa por su mejor momento. En temas de cooperación, de defensa, tenemos una relación muy fluida. Por el otro lado, en la lucha contra la corrupción, en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, en la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático, hay una agenda que se la va cumpliendo de manera eficiente, y creo que eso se ve reflejado en este apoyo bipartidista. Hace un poco más de un mes el presidente Lasso dio la rueda de prensa con el senador Bob Menéndez, y allí precisamente se resaltó esta buena noticia de que tengamos apoyo de senadores republicanos y demócratas para un proceso que marca en el Ecuador un hito. Tener, como decía antes, una ley donde se habla de Ecuador específicamente es un gran paso para afianzar los lazos entre nuestras dos naciones. Canciller, a propósito de su viaje a Washington, ¿qué contactos, qué reuniones tiene previsto realizar en esta gira y qué aspira a traer de esta visita? Vamos a hacer un repaso de la posición de Ecuador y Estados Unidos sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Vamos a revisar precisamente las nuevas medidas que Estados Unidos ha tomado contra Rusia, que en nuestro caso son apoyadas por el Ecuador. Hemos solicitado que Rusia pare sus ataques, que Rusia pueda respetar el derecho internacional en esta guerra sin sentido, y creo que sobre aquello hemos también tenido en las últimas semanas una relación muy fluida. La reunión en la Secretaría de Estado tiene el objetivo de analizar ese aspecto geopolítico, pero por el otro lado también afianzar algunas medidas que requerimos en este momento como país sobre los impactos que ha tenido este conflicto en nuestra economía, en nuestro comercio y en nuestra seguridad también. Recordemos que Ecuador es un afectado directo de este conflicto, más allá de los miles de kilómetros de distancia, debido a que teníamos más de 800 estudiantes en la zona de conflicto, tenemos más de 2.000 en Rusia, y por el otro lado un impacto comercial muy importante. Para Ecuador, Rusia es el cuarto destino de exportaciones, más de 1.300 millones de dólares de exportación el año pasado entre banano, camarón, flores. Y vamos a pasar con mucha transparencia revista a esos temas. También tendremos reuniones con asesores del presidente Biden en temas de seguridad nacional. Estamos en un proceso conjunto en algunos aspectos de seguridad nacional que también tendrán en este momento una evaluación. Y por el otro lado, irnos preparando para lo que va a ser la Cumbre de las Américas del mes de junio. Ecuador lidera una de las mesas, específicamente la de todo lo que tiene que ver con lucha contra el cambio climático, y vamos a revisar cuáles son los retos que tenemos, no solamente en esa mesa, sino en los temas en conjunto para llegar a esa cumbre con una agenda bastante concreta. Eso en general le diría. Pasaré también por Nueva York,
donde vamos a tener una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, el secretario Guterres. Tenemos nosotros nuestra candidatura al Consejo de Seguridad que va teniendo cada vez más apoyos. Esperamos que el 9 de junio tengamos buenas noticias para el país, y también haremos ahí una revisión en conjunto de lo que han sido las últimas resoluciones de Naciones Unidas respecto al ataque de Rusia a Ucrania. La semana pasada una resolución coauspiciada por Ecuador, coauspiciada por Ecuador, ha sido aceptada con 140 votos, y eso ha sido una buena noticia para el mundo, y creo que eso fortalece también la posición geopolítica de nuestro país hacia este objetivo de entrar al Consejo de Seguridad. A propósito del tema de Ucrania, señor canciller, misión cumplida con la traída de ecuatorianos, especialmente estudiantes, más allá de esas voces discordantes que han pretendido manchar esta acción exitosa del retorno de ecuatorianos a nuestro país. El pasado día viernes mantuvimos la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina de Naciones acá en Quito, y fue grato para nuestro país escuchar las felicitaciones de los cancilleres de los otros países sobre el proceso de evacuación que tuvo Ecuador, que finalmente tuvo la posibilidad también de hacer la evacuación de ciudadanos colombianos y de peruanos, dado que teníamos nosotros este cuarto de guerra y este operativo en marcha que benefició también a nuestros vecinos países con mucha solidaridad. Creo que eso denota lo que significa que hayamos podido hacer un operativo de emergencia, que el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Evacuar a más de 750 personas de una zona de conflicto en menos de 12 días era un reto complejo, pero lo logramos. Las voces críticas, Miguel, eran voces, muchas de ellas politizadas. Se trató de hacer un proceso de inestabilidad, pensando que aquí no había un plan de contingencia. Pero como decía yo, el trabajo duro, el trabajo de un servicio profesional de calidad como el que tiene Cancillería, determinó que al final los resultados hablan por sí solos, y el proceso de evacuación ha sido un éxito. El pasado día viernes llegó un último grupo de personas que salieron después del último vuelo humanitario, personas que no habían decidido salir de Ucrania y que posteriormente nos comentaron su deseo de salir, y vamos haciendo operativos así de a poco ahora de personas que van apareciendo todavía en Ucrania. Lo que sí nos preocupa es la cifra inusual de ecuatorianos que existían allá. Ya las autoridades competentes están haciendo las investigaciones sobre todos estos organismos intermediarios que existían para llevar a los ecuatorianos hacia Ucrania, algunos supuestamente estudiar, y digo supuestamente porque habían personas que lo que iban a hacer es trabajar, que no tenían sus pasaportes en las manos, los tenían intermediarios, y eso hay que analizarlo una vez que todos han llegado acá con seguridad. Por lo tanto, Cancillería todavía no cierra el tema de Ucrania. Seguimos con nuestros equipos en la Embajada de Hungría, seguimos con nuestro equipo en la Embajada de Austria, trabajando focalizados en los ecuatorianos que todavía se han quedado allá. Así que, por el otro lado también estamos muy atentos a estas investigaciones por estas cifras inusuales de ecuatorianos que existían en Ucrania. 4 de cada 10 latinoamericanos eran ecuatorianos. Es decir, inusual esta presencia en Ucrania. Ahora, los chicos que resolvieron quedarse allá, ¿asumen su plena responsabilidad? Por supuesto. Es una medida que la toman bajo su propio riesgo, bajo su propia libertad. Nos pareció una decisión irresponsable, pero la respetamos. Como mencioné durante todo el proceso, nosotros no somos
un Estado que puede ser padre y madre para generar obligatoriedades en las decisiones personales de ciudadanos adultos, pero se han quedado. Muchos de ellos firmaron una hoja de descargo sobre su decisión, otros simplemente no aparecieron, fallaron a la convocatoria al hotel, por ejemplo, el momento en el que se desplazaban hacia el aeropuerto, otros no llegaron directamente al aeropuerto ni al vuelo humanitario y se quedaron bajo su propia responsabilidad. Hay que entender que la condición de la mayoría de ellos ahora en Europa es de irregular, así que ojalá en un nuevo llamado a la cordura ellos regresen por sus propios medios a nuestro país. Canciller, quisiera aprovechar hoy para hablar de otro tema a propósito de la ley de Asociación Estratégica de Estados Unidos-Ecuador. Hoy el semanario Líderes de Diario del Comercio publica otro hecho positivo. Ecuador mejoró su calificación para los inversionistas españoles. La calificación tuvo un incremento según el último informe Panorama de Inversión Español en Iberoamérica que fuera presentado la semana pasada en Madrid. ¿Qué refleja esto, canciller? El buen momento que tiene Ecuador a nivel internacional, Miguel. Creo que muchas veces por la discusión pequeña acá con la Asamblea, cuando vemos estas reacciones de los políticos que se encuentran allí, no nos damos cuenta de la inmensa posibilidad que tiene Ecuador en este momento, fruto de tener un gobierno que proyecta estabilidad precisamente para generar confianza en las inversiones. El último viaje que hicimos a la toma de posesión del presidente Boric tuvo un gran evento que fue el Ecuador Open for Business Chile, que generó, por ejemplo, que a los 5 días de nuestro viaje esté una delegación de más de 12 personas de Chile en nuestro país. Anteriormente, la visita que tuvimos, por ejemplo, a Perú, la visita que tuvimos a España el año pasado, generó que a los 10 días en el Ecuador Open for Business que se desarrolló en noviembre en nuestro país tengamos también una comitiva de empresas españolas, empresas peruanas que ya llegaron y ya invirtieron. Y creo que eso es importante reflejarlo para entender que Ecuador pasa por un gran momento internacional. La estabilidad de nuestra moneda es muy importante, las cifras macroeconómicas nos acompañan, estamos llegando a más de 9,000 millones de dólares en reservas en apenas 10 meses de gobierno, y esos son mensajes que los inversionistas van analizando, más allá de que sean nuestros mismos políticos los que quieran poner las barreras a las inversiones. Nuestro gobierno sigue trabajando todos los días de manera eficiente, sin preocuparse de las decisiones políticas que toman los opositores de manera irresponsable, y eso se ve reflejado en que las inversiones van creciendo. El mismo día, viernes pasado, nuestro ministro Julio José Prado firmó nuevos contratos de inversión, y esa es la confianza que hay a un gobierno que está haciendo las cosas de manera positiva, de manera en que los inversionistas internacionales se dan cuenta que invertir en el Ecuador es en este momento una inversión de seguridad. Sin perjuicio de esa tarea que viene cumpliendo el ministro Prado, ¿seguirá el Ecuador abriendo estos mercados, estos contactos, acuerdos? Está en marcha y en la recta final el acuerdo con México para ir luego a la Alianza del Pacífico. ¿Cómo van estos procesos tan importantes para el Ecuador? Estamos a pocos días de que venga la última misión de México a nuestro país. Las relaciones a nivel diplomático, político, pasan por un muy buen momento. Hemos tenido una conversación la semana pasada con funcionarios de Cancillería mexicana, con la gran embajadora que tiene México acá en el Ecuador, la embajadora Raquel Serur, y vemos que todo pasa por un buen camino. Esperamos concretar en el mes de abril esta última fase que nos permita ya con éxito firmar nuestro acuerdo y posteriormente ser aceptados
en Alianza del Pacífico. Hemos recibido hace pocos días una carta del canciller Ebrard felicitando al Ecuador por los avances que ha tenido en esta conversación bilateral y al mismo tiempo por haber logrado que en la última cumbre de Alianza del Pacífico en Buenaventura, Colombia, hayamos tenido la aprobación unánime de todos los países para que Ecuador sea aceptado de manera automática una vez que firme el acuerdo con Chile. También una muy buena noticia fue la posición del presidente Gabriel Boric respecto a la entrada de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Esto fue analizado en nuestra reunión bilateral que mantuvimos con nuestro presidente Guillermo Lasso, el presidente Boric y su nueva canciller. Y creo que esa es una buena noticia, puesto que más allá de los cambios políticos que existen en la región, tenemos una estabilidad regional en este tipo de mecanismos de integración comercial que son muy importantes para toda nuestra región. Por lo que se puede ver, el canciller está sumamente optimista en estas relaciones internacionales, esta apertura a mercados, más allá de la triste historia de la semana anterior de archivar el proyecto de ley de inversiones. Así es, estimado Miguel, nosotros seguimos nuestro trabajo con la misma fuerza. La apertura de mercados internacionales tiene en este momento buenas respuestas. Hemos iniciado con Corea del Sur el proceso de nuestro Tratado de Libre Comercio. La relación con China sigue fluyendo de manera expedita en el Tratado de Libre Comercio que ambos países han puesto una vara alta para firmarlo en este mismo año. Hemos iniciado las conversaciones con República Dominicana, con Panamá. Ahora viajaremos en el mes de mayo a Israel para firmar el acuerdo de intención para la firma de nuestro Tratado de Libre Comercio, y así nos vamos moviendo para cumplir la misión que tiene el presidente Lasso de dejar por lo menos 12 tratados de libre comercio que en este momento, ya no solo post pandemia, sino fruto de la coyuntura mundial de la guerra, se convierten en una herramienta bastante potente para el futuro de nuestro país. Mire usted que el viernes en esta reunión de la CAN, que tengo que decirla fue muy exitosa y hay que agradecer la presencia de los cancilleres y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y del canciller peruano César Landa, además de el viceministro Blanco de Bolivia, que tuvieron un trabajo muy eficiente el día viernes para determinar, por ejemplo, el análisis de lo que significan los productos como los granos andinos en esta crisis del trigo y la cebada a nivel internacional. Rusia, Ucrania han sido territorios donde el trigo, por ejemplo, es muy importante para el mundo, y se abren estas oportunidades en la coyuntura para que desde la CAN podamos tener un trabajo coordinado por el secretario general Pedraza para aprovechar estas coyunturas mundiales. Lo mismo que vemos en este mundo post pandemia, donde las crisis de abastecimientos se convierten en una gran oportunidad para que nuestro país ofrezca sus productos al mundo con éxito. Es decir, el panorama es promisorio para el Ecuador, más allá, insisto, de las páginas tristes que da la Asamblea Nacional. Es promisorio y va a seguir avanzándose en esta tarea, canciller. Lo vemos así, Miguel, con mucho optimismo y siempre de la mano de, como decía antes, nuestro gran equipo del Servicio Exterior ecuatoriano, y también en coordinación con el ministro Prado, el ministro Cueva, el ministro Manrique, que son fundamentales para esta visión de política exterior que tiene el gobierno de Guillermo Lasso. Bien, al señor canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Temas de interés positivos para nuestro querido país. Canciller, muy amable. Muchas gracias a usted, Miguel, y un saludo a los oyentes de Democracia. Muchas gracias. El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín, aquí en la revista de Opinión Democracia, a propósito de la aprobación de la Ley de Asociación Estratégica Ecuador y Estados Unidos y otros temas de interés para ese Ecuador que avanza y que aquí se pone trabas internamente, como constituye en esa impresentable Asamblea Nacional.
8:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y luego tenemos previsto el diálogo con Diego Ordóñez, asesor presidencial. ¿Cuál es la interrogante que en lo político se plantea desde el Ejecutivo? En este maravilloso